Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de podcast. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Hace rato que quería tenerlo en el podcast porque siento que tiene una historia en Costa Rica. Es como, ¿cómo podemos decirlo? Es como el Keylor Navas de los tatuajes en Costa Rica. Y tenemos a Max Rodríguez, que va a estar con nosotros en este episodio de podcast, que bueno, ha tatuado toda su vida y que llegó a convertirse en una de las fichas de Amy James. Exactamente. ¿Cómo estás, Max? Bienvenido. Muy bien, por dicha. Aquí súper feliz de estar. Gracias por tenerme por acá. De verdad que muy agradecido. Y sí, fue una locura todo lo de Miami Ink con Ami. Qué locura, qué Sí, locura. Pero ya vamos a eso. Tenés 31 años, ¿verdad? efectivamente, Tenés todo tu cuerpo tatuado, prácticamente, básicamente. sí. O sea, ¿cuánto espacio tenés? Diez por De ahí me ciento. queda, La cara. calculo que un 10% me quedan unos espacios en la cara, Ajá. ¿verdad? Y la parte superior de la cabeza. Y listo. ¿Y sentís que algún día lo vas a terminar? Sí, sí, sí. Sí, sí. O Sí. sea, la cara no me la voy a tatuar completa, pero sí tengo planes de tatuármela. Solo que mi hija no me deja. Qué vacilón, qué vacilón, qué Tiene vacilón. 7 años y no me Y deja. todavía Es como al no. revés, Tal vez sí. algún día cambie de opinión. Sí, sí, sí. Max, ¿cómo empezaste siendo tatuador? Porque hoy en día tal vez un poquito más fácil, es una carrera Ujú, para mucha gente, hay tal vez escuelas, hay lugares donde puedes aprender, pero me dijiste que empezaste a los 16 con esta pasión. ujú. Hace 15 años, 16 años, ¿cómo se hacía? Sí, era obviamente muy distinto, ¿verdad? Al no haber Amazon en ese momento, como lo conocemos ahorita, no hay como para pedir cosas, ponerle un casillero y que llegue acá. Entonces los equipos para tatuar no eran nada fáciles de conseguir. Yo tenía la idea desde los 11 años de que quería tatuar porque mi primo mayor llegó tatuado y yo como, ma, ¿qué es esta vara? Yo necesito aprender a hacer esto, ¿me entiende? Sí, Me pareció increíble porque yo pasaba dibujando todo el día y me di cuenta que era una forma como de que mis dibujos alguien los llevara de por vida en su cuerpo, era como tu inmortalizarlo de arte. cierta manera, Ajá. ¿verdad? Entonces yo decía como es mucho más fácil que una hojita que la gente pone por ahí y se deja olvidada. Entonces para mí parecía muy interesante. A los 16 años ya yo me había perforado varias veces y me encantaba la hora del tatú. Siempre fui como un buen muchacho. Yo nunca fui un muchacho rebelde ni de ser loco ni nada, pero me encantaba el arte corporal y los tatuajes. O sea, a mí de verdad que eso era lo mío, ¿verdad? Bueno, y eso te iba a decir, porque tal vez ahorita todos estamos tatuados y es chivísima, pero también hace 15 años había full un estereotipo a las personas tatuadas, a los tatuadores y a todo, Dios guarde un tatú en la cara, Sí, ¿verdad? sí, sí, sí. Antes era súper distinto. Y Digamos que yo, por ejemplo, nunca vi una persona tatuada hasta hace relativamente poco en la cara, ¿verdad? Hasta sí, hace relativamente poco. yo vi a Post Malone, nada más. Ajá, que O era, sea, que era, y era, wow, se tatuó sí, la Post cara, una Malone, ¿cómo locura, hizo ¿verdad? eso? Qué Y locura, hoy en sí, día es bastante común verlo, sí. ¿verdad? Pero imagínate, cuando yo tenía 16 años, que empecé a tatuar, porque realmente lo que hacía era practicar en piel de cerdo, fue después de que me tatué por primera vez. Yo me hice un tatuaje en el pecho. Vos, Sí, vos mismo. no fui a que Ah, me ok. hicieran un tatuaje en el pecho. Tenía una prima que era un par de años mayor, conocía un lugar donde ir y ella fue y firmó por mí. Entonces me tatuaron. Esa vez yo dije como, más es increíble. ¿Y qué te tatuaste? ¿Tenés el mismo? Ajá, Ah, sigo puedo teniendo un tatuaje. verlo. Son esas letras, dice Spiral Out, Keep Going, que es de Tool, Ajá. que es mi grupo favorito. Ah, ¿Verdad? ok. Entonces yo me voy, me tatúo esto y después de que me tatué, digo, mae, esta vara está demasiado chiva y yo necesito aprender a hacerlo. Entonces me empecé a meter a internet, que YouTube en ese momento era mucho más primitivo, ¿verdad? Habían 3 4 videos y entre los videos me acuerdo que encontré uno de cómo hacer una máquina casera. Y las máquinas caseras se hacen como estilo muy similar a lo que va haciendo una máquina en la cárcel, que es Ujú. un principio muy básico de rotación de un motor. Entonces ocupaba un motor de carrito de control remoto, pero no cualquier motor funcionaba, tenía que ser un motor bueno porque tenía que tener ciertas características, ¿verdad? Entonces Sí, que también la ahorré, tecnología ha cambiado. O claro, sea, como era la tecnología de hace 16 años de una maquinita para tatuar. ajá, si bueno, primero que todo eran puras máquinas de bobinas de electromagnetismo, que es el Ajá. estilo clásico, que son estas. Ok. Ellas tienen estas bobinitas que están por acá Sí. y funcionan por electromagnetismo, que hace que esto se mueva hacia arriba y hacia abajo muy, muy rápido. Esas eran máquinas profesionales que en ese momento Wow. existían. Wow, wow. Las que ahora conocemos no existían en ese entonces. Entonces yo lo que hice fue una máquina que agarré y me compré un carrito de control remoto con lo que dejé de comer en el colegio. La platilla que iba quedando la ahorré y fui y me compré un carrito de control remoto, que me acuerdo que me costaba como 35.000 colones, pero era porque yo ocupaba ese específico motor, ¿verdad? Que era más bueno, más resistente. Entonces voy, desarmo el carrito de control remoto, le saco el motor
con una cuchara, doblo la cucharita, monté el Wow, motor, todo. hice una tripita como para poner la vara de la aguja y me armé mi primera máquina de tatuar, Wow. O sea, vos digamos, mismo hechiza. hiciste todo el Todo, MacGyver, todo. Con diríamos. ese video de YouTube súper primitivo, con eso logré hacer la primera Wow. máquina, porque no se conseguían. Ajá. Y ahorita me estás diciendo que, bueno, tatuabas en piel de cerdo, literal. Ujú. O sea, cómo es eso? Comprabas la carne Sí, ahí en la literal, o sea, carnicería. estaba un carnicero por la casa que se llamaba Freddy, que era como ya un compilla ahí de todo el tiempo. Mi mamá mandaba a comprar para el almuerzo. Sí. Mi mamá es su compa de años de ir. Y yo le dije, como, mae, vieras que estoy haciendo esto y aquello y ocupo pellejo de chancho, básicamente. Y yo, mae, si usted Qué tiene, me puede loco. vender. Y mae, claro, aquí tengo un montón. Y sacó, me dice, "Ey, lleves este pedazo". Me regaló un pedazo. Llegué a la casa, dibujé algo encima y con esa máquina empecé a ver cómo se tatuaba. Entonces empecé a hacer algunos tatuajes, llegaba y la guardaba en la refri porque se hacía muy tarde, al día siguiente la sacaba, volví a agarrar temperatura ambiente, volví a tatuar y eso era un asco. O sea, Wow. olía Sí. terrible, Eso era te iba a un decir, pero desastre. también o sea, ¿tatuabas tu estilo ya desde que tenías 16 o fuiste pasando por No, etapas de no, no. diferentes estilos de tatuar? Exacto. Pasé por muchísimas etapas muy diferentes, ¿Ok? desde en busca de cosas más realistas hasta cosas muy, muy simples y sencillas, porque yo decía, tal vez haciendo cosas sencillas es más Sí. fácil, y más gente venga a tatuarse el día de mañana El y no sé tatuaje qué. este del infinito que todo el mundo Pero lo eso es una tiene. trampa, Es porque los una tatuajes trampa. más sencillos, como más Ajá. lineales, no tienen rango de error. Entonces O son más sea, se hace un difíciles. infinito y se le mueve un milímetro y se va a notar. Sí, ¿Verdad? sí. Entonces uno Ay, comete ese error de wow. pensar, no, esto es fácil. No, 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 todo lo contrario. Esos tatuajes tienen un nivel de dificultad muy alto y hay que buscar un muy buen tatuador Que porque lo tiene logra que hacer quedar bien. perfecto, porque cualquier Claro. imperfección se va a notar. Ok. Y uno intentando hacer nombres ahí súper fine line, así, súper complicados de hacer y jamás me quedaban. Entonces yo me incliné más como por el realismo, porque ya en ese momento empecé a estudiar en la universidad y el arte académico es básicamente realismo grafito. Entonces Ujú. yo empecé haciendo realismo. Eso te iba a Ajá. decir. Me dijiste que estudiaste arte en la UCR. Ujú. Obviamente tiene muchísimo que ver en la composición quién es hoy Max. Sí, Porque, totalmente. claro, te enseñan a hacer todo lo que es arte y combinado con tatuar, bueno, hacen un buen match. Sí, totalmente. O sea, el arte, como Bellas Artes en la UCR, lleva diseño, pintura, escultura, básico, ¿verdad? Ajá, ajá. Lleva además talleres de arcilla, de vidrio, de Wow. O metal, de sea, un montón sabes de hacer cosas de más. todo. Exacto. Entonces me sentí que me convertí como una persona en términos artísticos como más íntegro, como sabía un montón de cosas y lo empecé a aplicar mucho al tatuaje. Lo que yo siento que me ayudó un montón fue que todos los conceptos que iba aprendiendo, yo los venía a aplicar al tatuaje inmediatamente, al día siguiente. Ujú, ujú. Entonces, iba aprendiendo y le iba aplicando al tatuaje. En ese momento, entrando recién a la U, conseguí la primera máquina profesional. Y esta máquina era una máquina que realmente había quedado en aduanas, que nunca nadie reclamó, alguien la mandó a pedir, nunca la reclamó, y la estaban subastando. Entonces, un amigo mío me hizo el favor de que el papá, que era la persona que tenía el contacto de esta vara, le diera los 80.000 colones, Te la consiguiera, ¿verdad? La subastada. consiguiera, que costaba 80.000 colones. Él me prestó la plata porque yo ni la tenía y yo le dije, bueno, mientras tanto y logro pagarle, déjesela a usted, porque por si acaso, ahí está, la vende y recupera el dinero, porque él tenía que pagar la casa a final de mes y sacó de su plata para la casa para ayudarme a Sigue mí. siendo tu amigo. Lo veo de vez en cuando, pero es que vivimos en lugares ahora Le muy enviamos un diferentes y saludito todo. A muy grande. Gato, a el buen Gato, te amigo enviamos Gato, un saludito muy que es grande. una teja. Entonces me prestaron el dinero y yo me puse a cocinar, a hacer empanadas, dulces y saladas y cupcakes y me lo llevé a la U. Le escribí a los compañeros, madre, tengo esa situación y necesito resolver. Entonces, porfa, si alguien me puede ayudar a comprarme, sería un éxito. Ay, madre, Y qué los madres lindo. me compraron un montón. Entonces, ya con eso empecé como a ahorrar la platilla y al final del mes le logré pagar eso. Cuando me da el kit, me di cuenta de que estaba terrible, súper oxidado, viejo, quién sabe cuántos años tenía de estar ahí y prácticamente nada servía. Entonces tuve que seguir No. cocinando un año más para poder reponer todo lo que estaba malo del kit. Pero ¿qué tal esos cupcakes? Estaban Eran buenos. buenos, se vendían y se vendieron un año, me imagino que estaban bien. Y si no, gracias por haberlos comprado porque me Gracias, ayudaron gracias. un montón. Gracias por la ayuda. Mae, qué chiva. Ok. Sí, sí, fue muy loco. Y regresando a esta pregunta que te hacía ahorita al principio, que era como hace 16 años, tener tatuajes era todo un estereotipo. Ujú. ¿Cómo tomó tu familia? Y hasta vos no te dio miedo decir,
con tanto estereotipo que hay a mi alrededor de que los tatuadores, de que la gente tatuada, de que no tienen brete, porque mae, eso era una cosa antes Sí, bien claro, fuerte, un tema de sociedad bien grande. claro. ¿Nunca tuviste ese temor de decir, puña, ¿será que estoy tomando una buena decisión al ser tatuador? Vieras que yo creo que lo que a mí me ayudó un montón fue que estaba tan joven que no lo veía como una responsabilidad, porque no Ujú, tenía una responsabilidad directa, entonces yo estaba jugando ujú, a claro. aprender a hacer eso porque yo sentía que era como lo que quería hacer, era un hobby. Yo hasta muy tarde entendí que podía ser realmente un medio para ganarme la vida y sostener una vida con eso. Pero por eso mismo mi mamá insistió en que yo tenía que estudiar. Qué bonito, Ella sí. fue como, usted haga lo que le dé la gana, pero tiene que estudiar algo, ¿verdad? Como un plan B. Resultó que la vida fue, o sea, yo siento que tengo como una estrella que me persigue y me ayudó, y justo calcé en el momento de la existencia donde el tatuaje explotó, todo el mundo se tatúa y se puede vivir del tatuaje increíblemente bien, Perfectamente, sin sí. ningún problema. Pero fue una cuestión de suerte, cuando yo empecé no era así. O sea, yo me tatué a los 16 años y a cualquier lugar donde iba me volvían a ver como a la cara. Mi mamá en su inicio tampoco estaba Sí. muy contenta que yo me tatuara, porque decía, usted está demasiado joven, la gente lo va a ver mal y usted no quiero que aparente algo que usted no es. Ujú. Y yo entiendo ahora muy bien a qué se refería, porque yo no era una persona viciosa, ni Sí, conflictiva, sí, sí, ni y radical, lo que era con lo que lo alineaban a asociaban. eso, lo Ajá, alineaban a eso, si tenías perforaciones, si tenías tatuajes. Mae, yo me acuerdo que qué duro, ¿verdad? La ujú. gente que soportó también tener tatuajes en ese momento de la vida, la Sí, sociedad. muchísimo. Yo, por ejemplo, entraba a un banco y me acuerdo ir con diferentes personas y todo el mundo se acuerda que pasaba uno como uno por uno en una Ajá, maquinilla, ¿verdad? Ahí, ajá. ok, uno pasaba todo bien. Cuando llegaba yo, venga para acá, me revisaban todo, me Se toqueteaban todo, quedan. todas las veces, por tener 17, 18 años recién cumplidos y ya tener varios tatuajes visibles, era como así. Bueno, Ir a pero darme una vuelta en un súper, por ejemplo, y sí. me daba una vuelta en el súper y el guarda me perseguía todo el súper. Sí, bueno, pero por dicha eso no te detuvo. Sí, Esa no. mente joven que uno dice: "No, no, esto va a salir bien", ¿verdad? Uno se Sí, va a sí, sí, equivocar y sí. todo bien, no te paró. ¿Cómo sucedió lo de Miami Inn? Porque esto viene a convertirse en una estampa para vos en Costa Rica, de que, mae, tenemos un tatuador tico que está ahorita en la línea de que veíamos ese programa, es súper Ujú. famoso. ¿Cómo sucedió todo esto? Bueno, eso realmente fue Un golpe de un suerte, golpe de decís. suerte, un conjunto de situaciones que me ayudaron un montón y realmente yo le debo demasiado a Ami específicamente, Sí, porque Ami para mí o sea, es vital en mi historia y siempre lo será. Es demasiado importante para mí, es como un papá más, ¿me entiendes? Mi papá de Miami es Ami. Y Miami Ink en general para mí fue un salto increíble y un golpe de suerte muy curioso que yo siento que de una u otra manera pues me enseñó mucho para el resto de mi vida. Es decir, ujú, yo llegué a una convención donde Ami estaba invitado, los tatuadores siempre llegamos antes a la conve, llegamos como 2 horas antes que todo el mundo para preparar las cosas. En ese rato no está el tumulto de personas molestando a sí, Ami, que ajá. tipo, hey, una foto, no sé Sí, qué, sí, sí. que no hay un espacio para conversar. En ese momento pues no lo estaba completamente solo. Y yo fui como, digo, ir a hablarle. Pues no pasa nada, voy a ir a saludarlo. Y obviamente yo, por supuesto, sabía quién era y por supuesto en el sillón de mi casa veía a mí desde que tenía como 12 años tatuando. Sí. Entonces yo me fui a hablarle y yo como, Ami, un gusto conocerlo, no sé qué, no sé cuánto, súper buena gente. Los siguientes 2 días más me saludó sin ningún problema, súper buena onda. Y quedó como esa especie de mini vínculo muy veloz, pero yo dije como, ma, esa es una vara que este ma debe ver, no sé, al año cientos de personas en esa misma condición Ujú. y que se va a acordar. Bueno, y que también me decías que que hablabas inglés. Sí, yo hablaba Entonces eso, inglés. puña, hizo la Sí, ma, eso es conversación, una si vara que no yo le digo a la sí, gente, ma, digamos, sí, total. el inglés es una herramienta para romper las fronteras de Ujú, todo lo que usted quiera hacer y ahí totalmente. genera un montón de vínculos. Y hay mucha gente, muchas veces que la gente dice como, es que no tengo un inglés perfecto. Sería increíble si no tiene inglés perfecto, pero no tiene que ser así, Coincido con ¿verdad? eso, coincido con eso. A mí me da mucha risa cuando sale un video aquí en Costa Rica de alguien que no está pronunciando bien y uno dice, Sí, 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 mae, si eso supiera uno que va a Europa o a cualquier lado a hablar y te entienden perfectamente lo entienden. perfectamente, o sea, estoy de acuerdo con eso, Y full. claro, ¿no? Es un esfuerzo que usted está haciendo para Sí, comunicarse con otra persona en el idioma de y la ellos. gente se Entonces, ellos cohíbe lo mucho. valoran mucho, dependiendo del Exacto, país, lo valoran muchísimo. sí, Y yo fui como, bueno, yo ahora entiendo que eso es súper mordidísimo, necesario. sí, En su momento fui, le hablé de una sí. herramienta que tenía y me sirvió un montón. 3 años después, estaba invitado en el estudio de John, que es un amigo mío, súper buena gente. Le digo yo como, hey, ahí vi que está Ami. ¿Será que puedo llegar? Porque hoy me canceló mi cita, que prácticamente nunca pasaba. Ese día Ujú. justo pasó, lo vi que estaba ahí, le escribí y me dijo, sí, claro, venga para acá. Me voy para Escazú. Llego al estudio de John, saludo a Ami y Ami se acordó de mí.
Y yo fui como, Ay, what, qué qué lindo. locura. Y yo llevaba un primo mío que tenía un brazo tatuado, que le había hecho que había quedado muy chiva, y él fue como, ¿quién le hizo ese brazo? Y el primillo fue como él, y yo como, ah, sí, dice, pero ¿cómo es esto? ¿Por qué no se va al estudio mío y hace un guest unos cuantos días y visita y no sé qué? Yo tengo un estudio en Miami, no sé si lo ha conocido y yo, Y "Ma, vos, obvio que lo ha conocido, ¿verdad? mae, pero ¿cómo es un guess? O sea, llegas 5 días y Ajá, tatuas que, pero ¿quién es? O uno sea, intenta buquearlo, yo por ejemplo, de esos ok. 4 días hice 3 tatuajes, un La día no lo gente logré llega a buquear. buscarte a vos. Si uno postea en redes sociales, voy Ah, para bueno. allá, voy a Ujú. estar en tal estudio, tales días, Ok. la gente le escribe y uno pues va y tatúa. Entonces de los 4 días tatué 3. Y el último día me había llevado súper bien con todo el mundo, ya yo llegué a despedirme, perdón, que casi no, ni realmente no tenía nada que tatuar ni nada. Voy a despedirme y a mí me dice como, hey, venga para acá. Y yo, y me lleva al cuarto de ¿Cuántos años atrás, tenía en ese momento? yo 28, Ajá. Sí, hace no no, nada. 27, Hace no nada. Y él, sí. a mí, Y a mí 48 es o que es cuarenta y súper cool, nueve el mae es súper cool. Sí, Sí, eso es es súper cool. increíble. Ok. Entonces me voy para donde ahí atrás a ver qué era la vara. Yo, por cierto, estaba con mi papá. Mi papá me acompañó esa vez, como que llegaron allá a Miami y estaba conmigo mi papá cuando me fui a despedir. Y mi papá se quedó así. Y yo como, hey, espérame aquí a ver qué. Me voy para adentro y mi mamá me dice como, madre, ahí estoy hablando con los muchachos. Vi que se llevó muy bien con todos, que es súper tuanis y lo recomendaron un montón. Y nosotros estamos buscando un artista para que sea artista residente acá y quería saber si usted era algo que le interesaba. Qué Y yo, notición, mae, ¿qué es Max. esta vara? Una locura. Y yo, Sí. sí, o sea, hacía todo. Y yo iba a Estados Unidos realmente con una oferta de trabajo en otro estudio que es buenísimo también, pero en Atlanta. Y Miami está mucho más cerca, mucho más accesible, es más latino. Y Es yo más decía, es como un latino, sí. punto medio muy bonito para poder hacer una transición. Y entonces me devolví, en vuelta a un mes, vendí todo y me fui para Estados. Y empecé mi vida ¿Y en qué Miami. decisión más difícil? Bueno, a ver, no es tan Ujú, difícil ujú. porque es tu sueño hecho realidad, es el Sí, sueño de cualquier tatuador que a uno le digan hoy, bueno, te vas a Miami a uno de los mejores estudios, pero dejas toda tu vida en Costa Rica. sí, Entonces tengo que también se absolutamente siente, todo. Y yo soy, o sea, yo soy muy tico, ¿me entiende? A sí, mí, este es sí, mi lugar, a mí me encanta estar acá y las grandes ciudades, he tenido oportunidad de viajar un montón y he conocido muchas grandes ciudades y uno cada no vez cambia valoro Costa más Rica, Costa Rica. O uno sea, no yo cambia, cada vez digo, es que Costa Rica es un país increíble, Costa Rica tiene un montón de cosas que la gente busca y que valora un montón. Y no por eso es que, ¿verdad? Que la gente se viene a otros países a vivir sí, acá, por a retirarse supuesto, acá en una vida más tranquila y más, pues como una diferencia muy grande de por estilo de vida. supuesto. Yo me vengo para acá y me voy para allá dejando todo esto atrás. Puña, bueno, y este episodio es presentado gracias a Colby también, que es muy tico y que tiene 5G hoy acá en Costa Rica. ¿No te dio miedo? Sí, sí porque, bueno, si hubiera sabido lo que sé ahora me hubiera dado más miedo, porque Sí, uno llega sin ser absolutamente nadie exacto. a un país donde no entiende realmente cómo funciona, porque a pesar de que Costa Rica esté muy americanizado, Es es otra diferente. cosa, otras personalidades, Ujú. otro tacto con la gente y además buscar clientes que te busquen a vos. Max, Eso qué es un difícil esa tema parte. que en Estados Unidos en general está muy complicado ahorita. Sí, Okey. yo siento que, por ejemplo, en Costa Rica hay más cultura del tatuaje respecto a eso. Tipo, usted sabe que si quiere hacer un estilo, sabe que existen diferentes estilos y busca Ujú. un tatuador de ese estilo. Allá no. Allá tienen como la idea de que cualquier persona hace lo que sea. Ah, okey, Y llego eso yo es a tatuarme súper una difícil. mariposa, Y Max. ya, sí, se lo juro, así pasa todos Así, los días allá. okey. Y la gente, además de que es un estudio muy conocido, entonces tatuarse ahí es más un souvenir para la Ajá, por gente. supuesto, pues, toda una Entonces, experiencia. es como una experiencia. Y entonces Entonces llegaba es cualquier diferente. persona y vos atendías al que fuera lo que se Al que fuera quisiera llegando, tatuar. claro, yo no podía jamás Ah, llegar jugando vivo de nada porque no tenía clientes, no conocía absolutamente a sí, nadie obvio, y yo obvio. ocupaba sobrevivir, literal sobrevivir. O sea, yo decía, con que yo sobreviva, Estoy feliz. porque pueda subsistir, estoy feliz. Para mí era ganancia. Entonces empecé haciendo eso y cuando recién llegué, tengo un primo que se llama Pablo, que es súper buena gente, que él en sus posibilidades me dio un espacio en su cuarto, en un colchón inflable en el piso, mientras yo encontraba un lugar para vivir, para alquilar, ¿verdad? Que yo Ujú. pensé que era como aquí, usted llega, alquila y vámonos. No, le piden un montón de documentos, Sí, lo un montón de investiga. datos, lo investigan, acaba de terminar el COVID, terminar, digamos, el COVID, entonces un montón de gente no pagó un montón de meses y el gobierno fue como, di, sorry, no van a pagar nada porque hay una situación mundial.
así que todo el mundo se fue endeudadísimo, Ujú. lograron echar gente y cuando ya querían buscar nuevos inquilinos habían 1000 reglas más Sí, y mucha investigación más. Y yo como latino, que en ese momento no tenía mis documentos, porque uno se va allá mientras tramita el sí, permiso, peor, peor. no tengo aún los Ujú. papeles, entonces no tenía cómo demostrar que yo sí estaba como de manera legal trabajando y no tenía pues nada. Qué Entonces estuvo duro. muy duro y en su momento un amigo mío también que se llama Brandon en Orlando se quedó con mi familia, con mi hija y todo el tema. Se quedaron ahí hospedados mientras yo me fui a Miami a resolver, porque él ya había hecho todo esto, se había ido a Estados Ujú. y la había policiado y me dijo, me dio así 2 palmadas en el hombro y me dijo, mae, usted no sabe lo que le espera, así que deje a su familia acá y váyase usted. O sea, Max, ¿sentiste que sí, obviamente es una experiencia de vida que te hizo quien sos, Ujú. pero llegaste literal a pulsearla? Ah, No sí. fue algo de que dijera, no, mae, yo me la di súper Ah, no, no, bien, no, gané no, no. mucha plata, gané. No, no, no. Yo breteé como una yegua todo el día, todos los días. Yo hubo una época cuando yo recién llegué, los tatuadores que estaban ahí usaron clavos durante toda la pandemia, sin agarrar libre tampoco, porque por si no se puede ni viajar ni nada. Todos los más trabajaron un montón de tiempo y cuando yo llegué fue como, madre, qué alivio, alguien que nos pueda cubrir los días libres para Ujú. irme a visitar a no sé Imagínate. qué. Ujú. Entonces yo, deme todos los días libres. Y pasé 2, 3 meses casi continuos sin un solo día libre, trabajando todo el tiempo, ¿verdad? Desde 11 de la mañana a 10:30, 11 de la noche, dependiendo, ¿verdad? Y si entrábamos a tatuaje a las 11 y salimos a las 2, salimos a las 2, no hay ningún problema. Así durante casi 3 meses. Entonces sí fue muy pesado, muy duro, pero yo creo que en una balanza la vida es así, ¿no? Es como, tan bueno es como tan complicado Sí, por es, supuesto. ¿verdad? Es como directamente proporcional. Y Sí, yo eso lo experimenté un montón. y como dice también Drake, starting from the bottom, mae, no Ujú. podemos pensar en la vida como que uno va a empezar ganando y No, 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 no. siendo Amy, ¿verdad? Ujú, Cuando estás apenas dándote a conocer. ujú. Bueno, yo hubiera pensado como, "Ay, mae, qué crack ese mae, está ahí, debe estar ganando un montón de plata el primer tico". Qué Sí, sí, sí. interesante, No, ¿verdad? no, Lo que hay detrás. sí, entonces vivir en Estados Unidos es bastante caro y si se empieza como a restar todos los gastos que hay que tener fijos, ¿verdad? Porque los supplies y demás igual corrían como por cuenta mía. De cada tatuaje realmente lo que dejaba de ganancia era un porcentaje que me ayudaba a sostenerme, A sobrevivir. pero sí, pero no era que estaba como acumulando una riqueza grande, ¿verdad? Yo eso lo tenía muy consciente, yo sabía que iba a ser así durante un Okey. montón de tiempo, yo sabía cómo era, ya había viajado antes a otras ciudades a tatuar y yo sabía que conseguir clientes es complicado, más cuando hay tanta competencia alrededor y yo sé que es difícil. En Miami, usted en una cuadra encuentra 5 estudios de tatús, Sí, claro. así que, Es una ¿cómo cultura hace? muy Sí, claro, eso es lo de ahí. predominante, sí. Entonces, usted tiene que encontrar la manera en que la gente lo busque a usted por encima de los otros 5 estudios y Coña, qué por encima difícil. de los otros tatuadores de su mismo estudio, Ujú, que al ujú. final es como una competencia interna y externa además. Sí, Entonces, empecé a mover y a hacer todo lo que podía, todo lo que podía, primero en llegar, el último en irme, porque en ese orden también agarraba a uno de las personas que entraban a tatuarse. Primero que llega, primero que atiende. Y si usted ujú, llegó el primero y rotó 3 veces, usted sí le tocó la tercera, ujú. pero al siguiente ya no. Entonces, Y a mí me servía y estuviste 2 años, 2 ¿por años. qué terminó? Bueno, realmente, vieras que yo empecé a sentir como una cierta frustración de no poder hacer los diseños que yo estaba haciendo. Ajá, Estaba intentando mostrar mucho del set de tintas que yo había creado y los tatuajes que me salían no me daban la oportunidad de mostrarlo. Entonces yo decía, como, ¿cómo voy a promover mi set si no puedo hacer mis tatuajes, sino más bien como lo que la gente me pide constantemente? sí, Y en Costa Rica tenía una apertura mucho más grande con eso. Tenía una clientela que ya confiaba mucho en mí de muchos años, que me buscaban como para que haga lo que yo quisiera o lo que yo me sintiera como haciendo. Entonces, para mí me parecía como una ventana muy buena oportunidad para hacer eso, pues acá. Eh, Económicamente, dicen que 4 años después de una pandemia o cualquier situación fuerte en Estados Unidos golpea, ajá. ¿verdad? Empieza a llegar Después, y se ujú, complica. Resulta que porque ahora todo corre más rápido, ya es antes. Entonces, 2 años después estábamos viviendo eso muy fuerte en Miami. Y nos empezamos a dar cuenta de que las personas que vivían ahí ya no les alcanzaba, digamos, sobrevivían, pero no les sobraba para tatuarse. Y el tatuaje es un lujo. Hay que entender que cuando usted está en sí, una complicación económica, lo último que va a hacer es tatuarse. por No tiene supuesto, ningún sentido, ¿me sí, entiende? Entonces, la gente que vivía ahí, que se tatuaba antes con nosotros, que se hacían las piezas más grandes y bonitas, ya no les alcanzaba porque todo subió un montón de precio y los ingresos se vinieron un poco abajo. Entonces, la gente no tenía para seguirse haciendo esas piezas grandes. Y yo empecé en una racha de piezas pequeñas y pequeñas y pequeñas y pequeñas.
y intentando mostrar un set de tintas donde tenía que mantener como cierto estándar de trabajo que mostrara y justificara por qué yo tenía ese set y me sentía como súper maniatado. Y Sí, empecé ya, una ya frustración frustrado, ya muy frustrado. complicada Ujú, ujú. y en general en mi vida personal todo se empezó a complicar un montón y pasé las peores etapas de mi vida, En un solo momento. pasé algo que tal vez ahora me abre muchos ojos y veo, todo tenía que suceder, o sea, Ok, todo tenía que pasar, ok. porque tenía que aprender un montón de lecciones de esto. Una de esas muy importante fue que me di cuenta que estuve un 31 de diciembre completamente solo sentado en el sillón del estudio, sin un solo amigo, Mm, teniendo cientos de miles de seguidores. Y yo decía, eso es una farsa enorme, ¿me sí, entiende? sí, Tengo un wow, montón de gente, wow. pero no tengo a nadie. Ujú, Estoy ujú. completamente solo en una fecha donde todo el mundo tiene a una persona y yo estoy aquí dándolo Sin todo por nadie. un sueño que tengo y soy más solo que nunca. Entonces yo decía, ok, realmente, ¿qué es la felicidad? ¿Qué es Sí, lo que realmente me hace sentirme exitoso? Esto que he trabajado muy fuerte por lograr y todo, pero no tengo una persona con quien disfrutar un momento como este, o es plenamente laboral mi vida, ¿verdad? Y mm, entonces entré en una encrucijada muy complicada y yo dije como, si tengo que poner en una balanza de prioridades en mi vida y pudiera equilibrarlo un poco más, me parece que en Costa Rica estaría disfrutando mejor. ambas partes. Y claro, o sea, estar acá para mí fue como recuperar tener amigos, Ah, recuperar tener una claro, vida claro. social, Y tomaste compañeros, 2 años esa decisión y dijiste, bueno, me voy, claro. que también fue difícil. Por más que no las tuvieras. Fue complicado porque me tocó atravesar un montón de cosas recién llegando acá, Ajá, pero también como que tenía más herramientas para hacer las cosas. Entonces me sentía más capacitado lo y con volverías a menos hacer miedo. Y complicado, o sea, no sé, siento que ahorita, no. ahorita no creo que lo volvería a hacer. Siento que los ciclos en los que se puede sacarle provecho a las cosas tardan cierta cantidad de tiempo y hacerlo muchas veces en su vida implica invertir un montón de cosas Ujú. y yo tengo que darle una estabilidad a mi hija. Y creo que en este momento lo correcto hacer como papá que soy es buscar la estabilidad de ella y estar en una posición en la que ella pueda verse más beneficiada y que Sí, esté bien. ahora hablaba eso con Max porque le decía, cuando uno ya tiene hijos, uno pasa a segundo plano, man. Ah, sí, sí, sí. O sea, Fuertísimo, fuertísimo. yo vivo en función de que el futuro de ella sea lo mejor que se pueda. Ujú. Y las decisiones que tomo ahora las hago también de esa manera. O sea, yo pienso todo, o sea, yo siempre le digo, usted es la heredera máxima, ¿me entiende? Usted es la que va a quedar todo esto y incluso trabajo en que ella entienda un montón de cosas de la vida que yo aprendí muy tarde y que me hubiera servido mucho que las aprendiera más joven, como para que ella más rápido esté en una mejor posición, ¿verdad? Entonces creo que también no es solamente ser un papá responsable económicamente, sino también en eso, ¿me entiende? Que usted tiene que ser una persona que le intente mostrar la importancia de la vida y las cosas que realmente son necesarias para tener una mejor vida. Sí, crear una persona de bien también en la sociedad, Ujú, que qué difícil con tanto ruido externo que hay. Bueno, ujú. pero para ir cerrando, Max, si tuvieras vos con todo esto que has pasado en tu vida, porque sí, tenés 31 años, pero has pasado Sí, sí, una vida de más de muchos años, 50 años. exacto, eso te iba a decir, has Sí. pasado muchas cosas en tan poco tiempo. Ujú. ¿Cuáles serían esas 3 reglas que vos decís, "Mae, me quedaron para toda mi vida"? Sí, bueno, importantísimo, importantísimo, hay que ser perseverante en esta vida. La perseverancia es la clave del éxito. Si no todo nos llega así de No, gratis. no, no, no. Hay golpes de suerte, claro, los Claro, hay. claro. Y hay que entender que son eso, son un golpe de suerte. Y en algún momento ese golpe va a pasar, pero la perseverancia logra el éxito. O sea, Ujú. ustedes se pone a ver, la mayoría de negocios exitosos a largo plazo, gigantes en el mundo, han sido a punta de persistencia. Tienen 40, 50 años de existir con una base de clientes muy amplia. La persistencia es una clave esencial. Eso para mí, los contactos valen más que el dinero, Ujú. ¿verdad? Sí, sí. Eso Consejazo, consejazo, Sí, total, eso usted total. tiene que tener contactos y para usted tener contactos tiene que ser una persona abierta. Bueno, una buena persona también, ma, una persona que diga buenos días, gracias. Ujú. Qué importantes son esas cosas y Es uno no se da súper cuenta. necesario, sí, Sí, es súper necesario. eh, y también que la vida da demasiadas vueltas, así que usted por estar arriba un día no puede pensar que otras personas no van a estar en la misma posición o que usted no va para abajo y que hay que entender eso, que
al final de cuentas no estamos salvando al mundo, Ujú, no somos superhéroes ni nada por ujú. el estilo, y hay que entender que, di, no, todos somos personas por igual, que es una de las varas que yo más he aprendido, estando allá, pues conocí personas muy, muy famosas, muy conocidas en el mundo, igual lo llamaba a la esposa, hey, cuando llegue a la casa, saque la basura, acuérdese, y yo digo, mae, todos tenemos una vida que por más perfecta que se pueda ver desde afuera, terminamos teniendo las mismas situaciones de las que no Los podemos mismos escapar. problemas, Sí, todo. exacto. Todo Ujú, el mundo igual se va a enfermar, igual se va a sentir bien un día, igual otro día va a estar triste ujú. y no están ajenos a nada de eso. Todos somos humanos por igual. Y eso fue muy, muy bonito de entender porque uno tiende como a idealizar ciertas personas desde un Sí, punto de vista muy superior, como muy en un Olimpo ahí donde todos son perfectos y le va increíblemente bien, porque las redes sociales también muestran eso. Nadie quiere mostrar eso. sus momentos de debilidad, pero, Y pero ya ahora, viéndolo desde afuera, o sí, sea, es otra desde ya cosa. es muy distinto, sí. Y ahora que me decías esa frase que me caló mucho de, mae, yo tenía demasiados seguidores, pero no tenía una sola persona a la par. Ujú. Entonces, hoy en día idealizamos tanto las personas que tienen seguidores, nos convertimos como en un número para mucha gente. Sí. Y eso es algo muy, muy triste, la verdad. Sí, 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 yo de hecho eso hablo muchas veces, como por ejemplo que uno llega y a algún lugar, digamos, y la gente lo ve literal como un número, como, este mal es un número que me puede ayudar a que mi negocio crezca o que no sé qué. Claro. O Y hasta yo amigos que entiendo, puedan sacar ventaja, gente claro, alrededor que uno pasa. y yo entiendo Sí, perfectamente eso, ¿verdad? Yo entiendo que puede ser muy beneficioso y puede servir muchísimo, pero al final de cuentas, pues somos seres humanos que también nos gusta como sentir esa cercanía de las personas que nos sí, valoren por quienes somos y por todo eso. Es muy lindo también cuando otras personas se acercan precisamente por eso y se saben toda su historia porque de verdad lo han sí. seguido y de Qué verdad le lindo. gusta lo que usted hace. Ujú. Y eso llena un montón, y pues el alma, pero sí es algo como que hay que entender que al final de cuentas si mañana se acabaran las redes, usted seguiría siendo una buena persona, seguiría siendo su esencia, seguiría siendo usted, ¿me entiendes? Ujú. ¿Lo es o no lo es, Sueña. verdad? Sí, no sé si viste la película La Sustancia de Demi Moore, ¿no la has No, ido no a la he ver? visto, pero dice que está buena. Anda a verla, Ajá, porque todo lo que estamos hablando en este es como momento eso. representa eso que estás diciendo. Ahora que sos creador de contenido en redes sociales, mae, Ujú. esta faceta, ¿qué tal? Porque Ojo, ya sos un creador ajá, de redes pero sociales, también sos tatuador, ujú. porque ¿cómo te va con eso? Hablas muy bien, me hablas un Sí, montón. vieras que eso es curiosísimo porque yo fui creador de contenido antes que tatuador. Ah, ¿en Yo serio? subí mi primer video a YouTube cuando tenía 11 años. Oh, wow. Ah, Y eso bueno. era algo que a mí Con razón me hablas tanto. encantaba, sí, a mí me encantaba. De hecho, en algún momento dije, me gustaría ser como comunicador en general, ¿verdad? Sí, sí. O la vara de locución y ese tipo de cosas me Periodista. llamaba demasiado la atención. Ujú. eh, y YouTube a mí todavía me encantaba, así, desde que salió el concepto me parecía una vara increíble. Yo decía, se me hace mucho más interesante ver videos, digamos, más chafillas que varas más producidas en televisión. Entonces Sí. yo, por ejemplo, yo tele ni tengo, yo solamente veo YouTube o cualquier otra cosa como esa índole, digamos. Yo no veo series en Netflix, yo lo que veo es puro YouTube, a mí esa vara me encanta. Y la creación de contenido, cuando conocí a Julián, yo estaba como, a mí me gustaba, pero estaba un toque perdido porque no entendía como de qué podía hablar o qué podía ser interesante. Y él me dijo como, mae, es que todo lo que usted hace es interesantísimo, solo que Sí, para usted es ma. normal. Y yo, Exacto. ¿usted cree que a alguien le puede interesar escucharme a mí hablar de lo que me pasa día a día y de que estoy haciendo esto? Y me dice, mae, yo lo vería todos los días. Ujú, Y en ujú. ese momento fue como, intentémoslo. Y él me Y dijo, se mae, le dio. dejo de tarea, mañana me tiene que pasar un video hecho. Y agarrar la cámara, es que siento que no es natural para nadie estar frente a una cámara Ujú. ni hacer un video es natural para nadie, pero Hay que tirarse al agua, ma. pero hay que tirarse Hay al que agua. tirarse. O sea, esa vara, digamos que es una habilidad que se desarrolla Sí, total. practicándola, no hay otra opción. O sea, no hay Okey. un tutorial que le diga a usted exactamente cómo hacerlo, usted tiene que ponerse y ver que quedó terrible y decir, ok, que puedo mejorar con esto y volver a intentarlo una y otra vez. Me acuerdo con mi hermana Celeste, Ujú. cuando iba a hacer el primer video sola, porque ella era como personaje dentro de mis vlogs, y luego yo le dije, más, la gente le quiere un montón, debería mandarse sola. Y entonces llegó y me dice, voy a hacer un video, no sé qué, y le digo yo, vaya, grabe, y viene y me enseña. Y viene y me enseña una vara súper genérica, una personalidad que no era ella, y yo, ¿qué es esta vara? Usted que Sí, está hay basura, que ¿me ser entiende? ¿Qué uno, está hay que ser haciendo? Yo, uno. madre, no, no, eso no es lo que la gente quiere ver, que nadie quiere ver la huila perfecta que habla, ¿verdad? Como de esta manera, parece como de Televisa. Yo, madre, no, esto no, vaya y grabe esto de nuevo, pero siendo usted, como usted habla, con sus malas palabras y todo lo que usted dice. Dice, pero está loco, y no sé qué yo, vaya, hágalo para que vea. Y volvió con una vara que tenía ya alma, realmente. Sí. Yo lo vi y dije, ok, Personalidad, esta todo. es ella, ahora sí. Okey. Y funciona.
¿Crees que vas a tatuar a los 60 años? Sí, claro, o sea, 100%. Yo Nunca espero lo vas a dejar. mi muerte deseada, estar tatuando, haciendo una línea y decir, y moverme así, que quede la No. línea chafiada y caer muerto. A la edad que sea, a los 90 años, si es posible, Amando, eso es lo que yo amando. quisiera hacer. Eso es Sí, pasión. sí, Gracias sí, por sí, sí. acompañarme en este episodio de No, gracias a podcast, usted por Max. invitarme, de Hablas verdad. un montón, Max, o sea, Sí, aquí yo podría hablar horas. A mí tienen que callarme más no, bien. no podemos, nosotros hablamos un montón. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en este episodio de podcast. Gracias por todas esas lecciones que de verdad, mae, son importantes hoy. No, pura vida, Son gracias, para eso importantes hoy para estamos. concientizar y seguir haciendo tus videos, obvio, que son Seguiremos haciendo. interesantísimos. Muchas gracias. Gracias a Colby por patrocinar este espacio, que recuerden que ya tenemos 5G en el país, gracias a Colby, la red más grande de nuestro país. Que la pasen bien, yo soy Joana Villalobos y nos escuchamos en la próxima. Chao.